buenas noches. Como todos los miércoles, nuevamente con todos ustedes en Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema algo complejo, porque la verdad es que hablar del bien y el mal supongo que no será nada fácil, sobre todo cuando al hablar del bien y del mal también se tiene que hablar del cielo y del infierno, habrá que hablar de los ángeles, habrá que hablar de los demonios, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a intentar en esa hora y media que tenemos del programa, pues dar respuesta a todas las preguntas que aquí esta noche se formulen y a todas aquellas preguntas que ustedes puedan también formular a través del teléfono. Con nosotros esta noche está Pedro Gomarí, buenas noches. Buenas noches, Rafa. También está María Dolores Liante, buenas noches. Horacio Clemente, buenas noches. Buenas noches. Y Francisca Sáez. Buenas noches. Buenas noches. Algunos de los que están aquí esta noche ya han estado con nosotros en algún otro programa y, como decíamos anteriormente, vamos a ver si podemos poner un poquito de luz y podemos definir en principio qué es el mal y qué es el bien. Así es que voy a lanzar la primera pregunta: ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Se pueden definir estos dos conceptos? En plan muy simplista, antes de entrar en la antena, dice, mira, me das una patada a mí y dices eso es mal. Tú me das 100.000 pesetas a mí y eso es un bien, ¿no? Será muy simplista, evidentemente, muy simplista. Pero no es tan fácil como parece. El bien y el mal va unido a la educación y al sitio donde nos toca vivir y al momento que nos toca vivir. Es decir, va muy condicionado el bien y el mal. Aunque yo pienso que internamente yo creo que el hombre, siempre que viva en sociedad y tenga la facultad de poder desarrollar lo que él lleva dentro, siempre sabrá cuando está bien una cosa y cuando está mal una cosa. Pero es difícil, ¿eh? Es fácil catalogar. Sí, Francisca, ¿querías decir algo? Sí, no, yo sí quería un poco puntualizar, que también está muy bien lo que está diciendo, pero yo me atrevería a decir un poco más. Me atrevería a decir que el bien y el mal son la misma energía, pero con una dirección distinta mental del individuo, que tendría que ver con esa personalidad, ¿no?, educacional, etcétera. Solamente era puntualizar un poquito eso. ¿Es fácil catalogar una acción buena y una acción mala? Es decir, esto que se está haciendo está mal y esto que se está haciendo está bien. Estamos hablando del bien y el mal a nivel genérico, pero una acción, ¿se puede catalogar con facilidad como una acción buena o una acción mala? No. En principio no. Culturalmente implica mucho. Es decir, los esquimales nos cuentan aquella historia que nos tiran de Papic y todo aquello, ¿no? Los dientes del diablo, que cuando nace el primogénito, si es una mujer hay que matarla. Pero no lo hacen por capricho, lo hacían porque es que realmente una mujer no caza. Y lo que necesitan para sobrevivir es la comida. Y entonces, si la primera era una mujer, había que matarla. Es decir, cuando un esquimal hace eso, ¿está haciendo mal? Él piensa que está haciendo mal, ¿no? Está haciendo bien porque es lo que le han enseñado. Es decir, la cultura influye mucho y el momento donde vives influye mucho. No es lo mismo vivir en la Edad Media que vivir ahora. Pero hay un trasfondo en el que yo pienso que si uno sabe si está haciendo algo bien o está haciendo algo mal. Es difícil entrar ahí en eso, ¿eh? No sé. María Dolores, yo diría que, objetivamente, la definición del mal y el bien es bastante complicada, pero lo que sí existen son acciones buenas o acciones malas, y eso es lo que realmente nos llega. Por lo tanto, para mí es un término subjetivo por completo. Estoy de acuerdo un poco con lo que se está diciendo, de que según qué personas y en qué momentos, según qué hechos están bien o están mal, pero objetivamente es muy difícil de poner el límite, es algo muy subjetivo. Sí, son términos relativos, que depende, como decía aquí el amigo, de las culturas, de la educación. Sí. Sí, digo que son términos relativos, que para unas personas una acción puede ser mala, pero en otra cultura, en otro momento, para otros no puede ser tan mala. O sea, que son cosas relativas, no podemos determinar esto es malo y esto es bueno. El bien y el mal, en el mundo en que nos desenvolvemos, en el mundo de la dualidad, tiene que existir, porque aquí sabemos que catalogamos algunas acciones como buenas, otras como malas. Está también lo positivo, lo negativo, lo blanco, lo negro. Estamos en un mundo de dualidad, por lo tanto, es ya la conciencia de cada persona la que tiene que determinar qué acción es buena o qué acción es mala. Para mí, todo aquello que esté impregnado de amor, que el motivo principal sea el amor, eso sería una acción buena. Y aquello que perjudique o bien a mí o a una tercera persona, eso podríamos catalogarlo como malo, porque estoy produciendo un daño. Entonces no estoy poniendo amor en esa acción, sino todo lo contrario. Yo puntualizaría un poquito, hacía un matiz, ¿no?
y es aquella frase de Jesús: por sus obras los conoceréis. Es decir, en el momento, en tanto en cuando uno vaya desarrollándose espiritualmente y tenga una evolución, te va a cantar perfectamente. Es decir, lo que en la Edad Media era casi una cosa de vanagloria, el matar a tus enemigos, es evidente que hoy día a una persona que tiene una... En esa época también habría gente que no. Es decir, implica mucho el nivel espiritual que lleves. Y tus obras te están cantando. Tú podrás hablar lo que quieras, tus obras te delatan. Es decir, dime lo que haces, te diré qué estado de evolución tienes. Es así, pero es subjetivo, ¿eh? El bien y el mal y todo esto es subjetivo. ¿Pero el ser humano está capacitado para poder juzgar una acción como buena o como mala? Yo diría que no. Que no, ya lo dijo Jesús, no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, ni el mismo Dios juzga nuestras acciones. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar las acciones de los demás? O sea, yo pienso que cada uno es libre de hacer lo que quiera, siempre dentro de unas reglas y de un orden, ¿no? Pero tenemos el libre albedrío, la libertad absoluta para hacer lo que queramos. Entonces no podemos juzgar, porque en el momento en que juzguemos a otro, estamos nosotros haciéndonos culpables de esa acción también. Está repercutiendo en nosotros ese juicio que hacemos. Yo no sé si la pregunta de Rafa iba tan allá como Horacio nos está contando, pero yo pienso que sí que tenemos la facultad de juzgar, pero para nosotros, es decir, lo que he hecho está bien, lo que he hecho... De juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás, por supuesto, a los demás no, pero sí el valor de juzgar a nosotros, es decir, eso que he hecho está bien o eso que he hecho no está bien. Y uno eso lo sabe. Yo creo que en ese sentido sí podemos. Ahora, entrar a juzgar a otro, como decía Horacio, mejor no hacerlo, porque será juzgado, es evidente. Pero en cualquier caso las leyes tienen que existir, es decir, si no viviríamos... Sí, y claro, y evidentemente, y el hecho de no conocer la ley no quiere decir que no se te ejecute, que se aplica en ti también. Es así. Ese tipo de juicio que dice el amigo podría ser pues ese reconocimiento o esa recopilación que solemos hacer de nuestros actos al acabar el día o como cuando nos parezca, ver si eso que hemos hecho está de acuerdo con mis principios, con mi moral. Pero bueno, ese juicio que yo antes hablaba, ese va un poco más allá de todo esto. Sí. De todas formas, eso que vosotros llamáis juzgar un poco, yo lo llamo observar mi día, cómo ha sido, qué he hecho en este día. Estoy de acuerdo con lo que he hecho a nivel de haber aprendido algo a superar, ¿no? Pero eso de elegirme en juez de otra persona, no, yo pienso que no, ni me considero capacitada, ni creo que nadie lo esté. Sí, porque entre otras cosas es que no están dentro de esa persona, porque a lo mejor claro, para ella su camino es mucho más amplio, que no tan estrecho, entonces para ella está bien, entonces bueno, es así, ¿no? Las condiciones de vida y lo más intrínseco del alma humana nadie lo sabemos del otro. A veces no lo sabemos de nosotros mismos si no nos dedicamos como mucho a observarnos y a estudiarnos y a meditar, ¿no? Ni cuanto ni menos de otra persona que está en otra piel y en otras características y en otras circunstancias tan diferentes. Es muy difícil, no ya solo juzgar, sino emitir un dictamen sobre una acción de alguien. Yo por lo menos me considero que para nada. Y estoy consiguiendo, gracias a mi evolución personal, el pasar un poco que los actos de los demás son buenos en sí mismos, porque son ellos los que están capacitados para ver lo que han hecho o lo que no han hecho. Por supuesto, nunca yo. Desde el punto de vista moral, una acción imputable, se podría imputar una acción negativa a una persona que en ese momento no es consciente de haber realizado algo negativo, es decir, una persona que hace el mal, pero que esa persona en absoluto es consciente de que está haciendo el mal, aunque a vista de todo el mundo, incluso a vista de las leyes, pues yo creo que no. Bueno, te doy paso, Horacio. Si no tiene conciencia del acto que está realizando, no se le puede imputar ningún mal, porque para ser responsable hay que ser eso, hay que tener una responsabilidad, hay que ser consciente de eso que estás haciendo. Si no tiene conciencia, es imposible de que tenga una responsabilidad esa persona, ¿no? Por ejemplo, una persona, imaginemos un asesino, que mata impunemente y además sin ningún sentimiento de dolor hacia la víctima, que los hay, es decir, de esos que dicen que tienen los sentimientos muy fríos. ¿Es culpable o no es culpable? ¿Tiene intención de estar transgrediendo algo? Evidentemente no. Evidentemente no. Para él no está haciendo ninguna acción mala.
Ten en cuenta que para ofender o para hacer algo que transgreda la ley o lo que llamaremos el pecado, tiene que haber ser voluntario y además querer hacerlo, aun sabiéndolo, hacerlo, pero si no lo sabes, esa ley parece ser que no se aplica. Yo no sé luego en la otra vida lo que ocurrirá, ¿no? De todas formas, ese ya sería más profundo, ¿no? Es algo muy extremado, ¿no? Porque un asesinato es un asesinato y es un acto en sí mismo perjudicial para la sociedad. Entonces, ese acto sería socialmente juzgado de malo y esa persona sí tendría, como si esa persona evidentemente es un enfermo, entonces necesitaría un tratamiento. Y no se le puede dejar impune porque podría seguir haciéndolo y en ello estaría lo que antes comentaba Horacio, está produciendo un mal a otras personas, ya es un hecho malo en sí mismo. A lo mejor no es ningún enfermo, simplemente que no ha evolucionado, simplemente. ¿Te parece poca enfermedad? O sea, no, eso no es una enfermedad así. Yo considero que una persona que mata a otra es un enfermo. Francisca quería intervenir. Vamos a ver, que eso se está poniendo interesante. Francisca, venga. Yo no exactamente consideraría un enfermo. Yo consideraría que de alguna manera, ya se ha descubierto últimamente que hay una herencia genética, se ha descubierto que hay genes agresivos, hay genes que tienden a esa agresividad, entonces sería no una enfermedad, sino una tendencia del individuo por el punto evolutivo donde se encuentra ese individuo. O sea que traspasaríamos ese tipo de personalidad que mata y asesina, lo podríamos traspasar a ese grado de genoma de evolución que tiene ese individuo. Por lo tanto, no es que no sea culpable o deje de serlo, sino que estaría en un estado de conciencia muy primitiva todavía, donde esa conciencia le permite asesinar. Por supuesto que en el plano de la personalidad hay que atajar eso, pero más que curar sería, ya también se ha descubierto que ese gen de la agresividad, fíjate, tiene otra parte que sería la no agresividad. Pues dirigir a través de información y descodificar y codificar de nuevo ese gen para que la tendencia sea hacia la otra parte. No sé si me estoy explicando, más o menos. Esa a lo mejor sería un poco la siguiente pregunta que quiero formular, es decir, dentro de las personas está el bien y está el mal. Somos libres para hacer el bien y para hacer el mal. Están las dos partes. Están las dos direcciones, pienso yo, que hablaba un día, ¿no? Que es la dirección de tu libre albedrío. O sea, yo pienso, retomando un poquito la pregunta anterior que decías, no me acuerdo cómo era, el individuo yo pienso que está en un grado de conciencia actual, que sí que sabe muy bien lo que está haciendo, por supuesto que lo sabe. En su interior sabe cuando un acto es malo o es bueno, porque si está produciendo un dolor o una tristeza o un caos, por supuesto que no somos tontos, sabemos lo que estamos produciendo y también sabemos cuál es la otra polaridad. Por lo tanto, esa conciencia muy profunda del ser humano, creo que todo el mundo lo sabemos y lo tenemos. Entonces, creo que de alguna manera ese bien y mal, como he dicho al principio, sería una misma energía con dos estructuras de direcciones mentales distintas. Que ya habría que hablar hace un momento, cuando tú has empezado, Pedro, ponías un ejemplo que yo creo que incluso viene a lo que estáis comentando ahora mismo, ¿no? Y es el ejemplo, no sé si eran los esquimales, que sacrificaban a las hijas hembras porque no servían para los propósitos que tenía la familia, ¿no? En ese caso, evidentemente, es un asesinato lo que se está produciendo ahí. En cambio, la familia no tiene conciencia de estar realizando ese acto como algo negativo, ¿no? Estructuras y códigos mentales muy cuadriculadas sin trascender permiten que sean códigos educacionales que no se trascienden y se paralizan en un punto determinado de la evolución y decimos, ¿pero qué estás haciendo? Pero caminarán también, cuando descodifiquen y codifiquen la otra parte de la información. Es como yo veo la historia. De todas formas, el hecho de que genéticamente llevemos esa información de agresividad y se ha encontrado ese gen de la agresividad, no es concluyente, me explico. Es decir, ha habido gemelos idénticos que se les ha separado, se les ha adoptado en dos familias totalmente en diferentes ambientes y resulta que siendo de unos padres que eran un poco psicópatas, ¿no? Se ha encontrado que uno de ellos, pues prácticamente casi era un sacerdote, una persona que iba a hacer el bien y el otro era tremendo. Quiero decir, por eso decía yo, en sociedad, la familia, la gente que te envuelve, la cultura que te impregna, todo eso te va modulando de alguna forma. Es evidente que si tienes un gen de agresividad, te va a marcar, pero que hay también todo un abanico de posibilidades para poder frenar ese gen, que no es tan todo tan así. Es que parece que como con la genética ahora, que se va a encontrar muchas cosas, ciertamente, pero parece que con eso ya explicamos incluso... Daríamos por hecho de claro que el pobrecito tiene un gen y tiene que ir matando. No, me dejas que te explique una cosa. Perdóname, me dejas que te explique una cosa. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que en esa genética está la tendencia, pero después estaría la personalidad del individuo, que es lo que supone la información desde que nace, en qué contexto está viviendo, qué experiencias está desarrollando. Y entonces, de alguna manera, ese gen, pues es lo que yo decía antes, tiene la otra parte, dependiendo en qué contexto familiar, educativo, etcétera, se va a formar.
Entonces yo ahí dividiría dos cosas. Dividiría que hay un genoma evolutivo que se acopla con la genética y que está en nosotros, y que eso va a hacer que nos acoplemos de alguna manera, donde en una familia determinada, para vivir las experiencias evolutivas de esa historia. No sé si cogéis un poco lo que quiero decir. Perfectamente. Eso es lo que Perfectamente, Francisca. Ya nos estamos metiendo muy a fondo en el tema. Sí. Vamos a cambiar de tercio. Si hablamos ya de forma espiritual, ya lo rematamos. Bien, De todas formas, sobre lo que tú decías antes de si una persona puede elegir qué hacer, por supuesto, podemos elegir lo que queremos hacer. Y en eso somos libres, que es lo que decía Yo creo que antes somos Horacio. libres, ¿eh? Es que hay una tendencia que todo lo que hacemos es porque venimos marcados y tal. No, tenemos esa libertad para elegir lo que nosotros queremos hacer. Y también Sí. estoy de acuerdo contigo que no ya voy a poner un 50% de lo que se trae genéticamente y de lo que se aprende, pero un tanto por ciento casi más elevado del 50% yo pondría en lo que se aprende después, en lo que se vive en la sociedad, en que naces, en la familia, en fin, todo eso te marca más que el propio genoma que traes. Mira, la prueba lo tienes que en las guerras, donde digamos los valores tradicionales se pierden un poquito y aparece esa agresividad que lleva el hombre después de tantos miles de años de guerrear, que el ser humano prácticamente desaparece, es una bestia, ¿eh? Y nos convertimos, todos llevamos esa bestia dentro. Es decir, Instinto claro, primitivo, ese instinto primitivo lo llevamos dentro. Sí. Y de hecho hay una parte del cerebro que es instinto animal y es el que predomina en esos momentos de guerra. Y, ojo, que todos podemos ser una verdadera bestia. Y al Claro. mismo tiempo también ser una madre Teresa. Claro. Todos. Cuando algo nos todos. motiva, entonces sale ese instinto primitivo de nosotros. De hecho, el instinto primitivo se ha ido practicando a lo largo de los siglos, porque anda que no ha habido guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Es alucinante. ¿Me perdonáis un segundo nada más? Es que yo quería decir lo siguiente, que el cerebro sí que está desarrollado, pero hay un coeficiente de inteligencia que está muy poquito. Entonces entraríamos en ese coeficiente de inteligencia en ese estado primitivo todavía. O sea, quiero decir, ignorancia. El mal puede ser que exista por la ignorancia, entre comillas. cambiando de tema, aunque estamos dentro del bien y del mal, ¿qué es el pecado? El pecado lo define el diccionario, dice que como noción religiosa que expresa una transgresión voluntaria de una norma moral o religiosa. Así de fácil. Es decir, que tiene que transgredir una norma moral o religiosa. Eso es lo que conocemos como pecado, ¿no? Pero fíjate que hasta el año 1546, en el Concilio de Trento, no aparece siquiera el pecado original. Es decir, que luego sobre todo esto se ha ido montando toda una, yo qué sé, un poquito... Pero vamos a ver, ¿el pecado se puede identificar con el mal? Cuando hace uno algo mal, está pecando. Algo. Es evidentemente que es algo orientado a lo malo, sí. Francisca dice que no. Sí, yo lo que digo es que el pecado no existe, que existe en la mente de quien está viendo ese pecado. Entonces es objetivo, por supuesto, pero aparte de eso diría que el pecado, y ahora le voy a dar paso a mi amigo Horacio, diría que el pecado de alguna forma trae consigo y lleva implícito una culpa. Esa culpa, al llevarla implícita, va a procurar, bueno, muchas cosas. Dirás tú, Horacio, te doy paso a ti. Bueno, estoy de acuerdo contigo que el pecado no existe. Puede existir el error, la equivocación, lo que sea, ¿no? Porque, no sé, ¿qué me querías tú? Pues quería que hablases un poco de que ese pecado que existe en la mente de quien está viéndolo, al traer consigo una culpa implícita, pues va a hacer que yo me sienta condenada. Y al sentirme condenada, realmente ahí es donde viene esa parte que decimos negatividad, porque voy a codificar cosas de que me siento culpable, no soy capaz, triángulos hacia abajo. ¿Y dónde me lleva eso? A esa inversión de las cosas, a esa infravaloración de mi persona, de mi ser, que vengo de ese potencial. Eso es lo que siento yo del pecado, pero no quiero... Claro, pero eso es que eso es muy vamos a ver, es como decía Pablo VI, parece que era Pablo VI que decía, el mayor pecado es el hacer la dejación absoluta de decir que el pecado no existe, es decir, acciones malas existen. Es decir, cuando vemos en televisión que han matado a una persona, tú puedes no llamarlo pecado, pero el hecho es que ha habido un ajuste de cuentas. Yo no quiero ver bien mal, pero yo estoy viendo que hay un niño que lo están asesinando, los escuadrones de la muerte, y le pegan un tiro en la cabeza a un niño de 5 años. ¿Eso es bueno o es malo? Dice, yo no quiero entrar si es bueno o es malo, pero el hecho es que está ocurriendo. Y yo me digo una cosa, si el pecado no existe, verdaderamente no existe el pecado, ¿qué leches hacemos aquí? No, yo me estoy refiriendo... No, ¿qué leches hacemos aquí? Hay muchas cosas, si tuviéramos tiempo, madre pero mía. es que hay un principio de algo que tiene que haber un por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y dónde vamos a ir, que luego seguramente entraremos. Pero si no hay pecado y nunca ha habido un pecado, ¿qué hacemos aquí? Sigo pensando que es ignorancia, que entonces ese pecado estaría contenido en una estructura religiosa o
o de culturas religiosas donde te sigo diciendo que el pecado va a traer culpa, esa culpa va a traer condena, y entonces eso va a producir una infravaloración de mi persona y me voy a perder en los infiernos, porque no voy a poder ver nada más claro. Pienso que el pecado existe, claro que existe el mal, son una energía ahí, con dos direcciones, pero ese mal yo lo voy a ubicar en esa ignorancia. Entonces el pecado como estructura religiosa no lo puedo entender. Tú al infierno porque has pecado y eres culpable. O sea, es que el pecado no es pecado más la culpa más la condena. Lo voy a ubicar en tres partes, y eso ya es muy, muy problemático. Habría que hablar de eso mucho. De todos modos, yo quería decir otra cosa también, que sí, de acuerdo, que tradicionalmente es eso, la transgresión de la norma, vale, que eso se ha utilizado a través de los siglos por las iglesias y por todas esas cosas, pero a nivel interno el pecado o lo que yo califico de malo está dentro de mí, y eso es lo que a mí me hace generar esa culpa que estaba hablando Francisca. A lo mejor estamos aquí para superar todo eso, precisamente, que es lo que tú preguntabas hace un momento, para entender que no es pecado muchas cosas que se han considerado pecado, y a lo mejor cosas que van contra la ley natural humana sí que lo son, y no ya pecados, sino transgresiones de la ley natural, que es un poco lo que viene a ser un asesinato y cosas así, ¿no? Pero que todo eso es tan relativo y tan complicado que yo no lo definiría, o sea, que existe el pecado como tal, como ente, desde luego que no. Es un nombrecico que le han puesto a través de la historia, los jefes de la Iglesia y determinadas autoridades para recriminar ciertos actos y condenar ciertas cosas, ¿no? De todas formas, María Dolores, yo que no sea don Victoriano, me parece que soy el párroco de aquí, de ese, porque no quiero entrar ahí, ¿no? Pero es curioso porque Pablo, creo que en Romanos, la carta a los Romanos cuenta que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. La muerte es consecuencia del pecado. Mira lo que dice, la muerte es consecuencia del pecado. Es decir, que sin el pecado no estábamos aquí. Si Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al que causa la muerte, entonces vino para destruir el pecado. Y la muerte en la cruz es para destruir el pecado. Bueno, es que es muy complicado meternos ahí. Claro, yo reconozco que es muy complicado. Pero precisamente Jesucristo murió en la muerte hace muchos años y seguimos con esa idea y con ese esquema. Es un poco lo que se trata de trascender ya alguna vez. Está presente, no ha pasado, sigue precisamente presente. Por eso yo creo que ya es hora de que lo vayamos pasando y vayamos entendiendo todas estas cosas. A Horacio es a que no lo dejamos. Venga, Horacio. Bueno, ¿Qué hace Horacio? Yo quería contestarte a ti sobre lo que has dicho, que qué hacemos aquí en este mundo. Sí, yo he hablado un poquito peor, pero sí, es la pregunta es esa. Sí. Bueno, estamos aquí para saber quién somos realmente. Esta es una frase que habría que escribirla con mayúsculas. Saber qué somos realmente. Esa es nuestra misión en el mundo. Llegar a comprender, a tener conciencia de qué somos. Y voy un poquito más. ¿Qué es lo que somos? Somos emanación de Dios. Somos criaturas hechas por Él, por su libre albedrío. Pero somos, como he dicho al principio, emanación de Dios, que no somos menos que Él. Pero más tampoco, gracias. Está implícito en Igual que Él. Más tampoco. Porque llega un momento y dice, soy como Dios. No, igual que Él. Igual que Él. Yo ahí veo matices, ¿eh? Son matices, evidentemente son matices. Pero matices de mucha importancia. La ciencia actualmente ha descubierto la holografía. ¿Sabéis lo que es la holografía? Perfectamente. Tienes una fotografía de una manzana y le cortas un trocito de esa fotografía y en ese trocito está la manzana entera, completa. Nosotros somos también trocitos de Dios y en cada trocito está Dios con toda su plenitud, total. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que saber, que es lo que hacemos aquí en la tierra. Sí, es recordar quién somos. Recordar. Exactamente. Que eso sería la resurrección. Recordar. Bueno, vamos a retomar el tema porque estábamos hablando del pecado y hemos terminado hablando de Dios. Vamos a ver, antes habéis estado hablando de ese condicionante genético que parece ser que hace poco se descubrió, por el cual pues hay cierta tendencia en algunas personas pues a hacer el mal o a ser violentas. Entonces eso querría decir que esas personas en parte podrían ser inocentes a la hora de hacer el mal.
Digo en parte porque tú, Pedro, has dicho que bueno, que también hay una tendencia para hacer el bien y por lo tanto tiene que haber una lucha, pero posiblemente en esas personas la lucha es mayor que en otras que no tengan esa tendencia genética. Es obvio, lo tienen más difícil. Claro. Pero claro, ahí también es muy importante en la familia donde se desarrolle, se desenvuelva, donde crezca. Si la familia con la que crece, pues es una familia que tiene unos valores como muy firmes, donde el amor reside y reina en aquella casa, te aseguro a esa persona que por muchos condicionantes genéticos que tenga, no será un criminal. Sin embargo, otro que no tiene tantos condicionantes, lo metes en un ambiente pues totalmente de lumpen, ahí de un barrio de los suburbios, donde no tiene salida, donde no tiene trabajo, donde el padre es alcohólico, la mujer, qué sé yo. Y entonces resulta que termina siendo realmente un delincuente, cuando podría haber sido otra cosa, ¿no? Quiero decir que el nivel de desarrollo de una ciudad, de un pueblo, de una familia, influye muchísimo en los descendientes, vamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo añadiría también que antes de llegar a este mundo, todos hemos programado a qué veníamos aquí, qué es la misión que teníamos que cumplir. Entonces esas personas que tienen esa genética determinada han escogido nacer en una familia con esos genes, con ese tipo de características. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenía que pasar por una experiencia. Experiencias que aquí se acoplan estamos ahí para aprender o para recordar, como decíamos antes. Entonces, allí programamos todo lo que vamos a hacer aquí. Y si cumplimos perfectamente con el programa, estaremos libres de volver aquí otra vez. Pero como raramente se cumple perfectamente, tenemos que volver otra vez a hacer lo que hemos dejado de hacer, lo que no hemos cumplido. Sí, perdona, Francisca, es que lo que está diciendo Horacio me da pie a hacer otra pregunta, y es la siguiente, es decir, hay gente que está sufriendo muchísimo en este mundo. ¿Esa gente también ha decidido venir en esas condiciones a este mundo? Sí, seguro. Lo que pasa es que también en el viaje uno hace acciones y como consecuencia de esas acciones le vienen unas reacciones. Es decir, uno puede cometer errores y al cometer esos errores resulta que el camino que era muy planito, si era muy planito, se le empieza a uno a complicar. Pero se está complicando uno mismo, él solo, ¿eh? Ese es el problema que tenemos. Y por eso decía Horacio, venimos a hacer tanto trabajo y hacemos un 10% y a lo mejor hacemos un 1% solamente. De ahí que nos toque venir una y otra vez aquí. Francisca, ¿tú querías comentar algo? Yo quería comentar, pues mira, que por ejemplo, yo esto lo entiendo así muy sencillo, como un cuento, ¿no? Por ejemplo, Dios está, ¿no? Y Dios respira. Entonces, cuando Dios expira, se crea la materia, se crea la manifestación, se crean los mundos. Entonces, hay unos estados de vibraciones y evoluciones que vamos a atravesar, ¿no? Desde el punto de la piedra, porque claro, piedra fuimos, ¿no? Y árbol y tal. Entonces, cuando en un estado de coeficiente de inteligencia, que sería un 9, un 10 o un 11%, resulta que el hombre o el ser humano tiene un estado primitivo todavía, tiene una ignorancia. En ese estado primitivo, muchas veces cuando algo lo motive, porque yo siempre digo, yo no voy a matar a nadie, pero si mi hija es violada, igual me cargo al violador. O sea, algo motiva mi instinto primitivo y se carga al violador. ¿Qué quiero decir? Que Dios está inspirando también. Y cuando Dios inspira, entre comillas, pues yo me voy a empezar a sutilizarme. O sea, de la piedra a lo más denso voy a volver luego a interiorizar a esa parte mucho más sutil, porque tenemos que llegar al no tangible y venimos de lo tangible. O sea, ¿me vais a entender lo que quiero decir? Entonces, hay estados de evolución que a través de las experiencias yo voy a aprender a discernir la conciencia esa de lo uno y de lo otro. Yo de luego como estado potencial de la capacidad que puede tener el ser humano, como esa parte espiritual que todos llevamos de Dios y como una parte pequeñita de Dios, vale, de acuerdo, yo no me siento piedra y me llamo Pedro, pero no me siento piedra y nunca quería decir que he sido piedra. ¿En tu sangre hay minerales, no? Es evidente que sí. Me refería, no en este sentido, bueno, yo no me siento. Yo sí me siento. Tomar el sentido literal, pero espera, ¿no? yo me siento también piedra y árbol, ¿entiendes? Porque en mi sangre hay minerales y hay aminoácidos. Sí, en ese sentido sí. Yo me siento persona, o sea, yo estoy en un estado de tercera dimensión. Sí, habéis dicho hace un momento que éramos una emanación de Dios. Es evidente que somos más que una piedra, somos más que un árbol. No que seamos más, pero somos diferentes. Pero está en nosotros todo eso. Sí, naturalmente. Pues eso me refiero. ¿Cómo voy a pensar yo que soy una piedra? Yo soy una persona que... Bien, se nos está acabando el tiempo, tenemos que ir unos minutos a publicidad. Y ahora después vamos a entrar en la segunda parte con un tema un poco escabroso. Es decir, cuando hablamos del bien, cuando hablamos del mal, pues según todas las religiones, se contemplan espíritus malignos, se contemplan demonios, se contemplan diablos, etcétera, etcétera. Así es que la segunda parte yo creo que va a ser un poco más complicada de la primera. No se vayan, que volvemos rápidamente.
Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, pues volvemos a hablar del bien y del mal. Y antes de irnos a publicidad, pues dejábamos esa pregunta en el aire, lo que las religiones dicen sobre esas existencias malignas, espíritus malignos, diablos, demonios, Satanás, etcétera, etcétera. ¿Existen realmente estas entidades? Y yo, si me deja, Rafa, para entrar en materia y dar un poquito de divulgación, diría las definiciones de cada una de las cosas. Estos He dicho varios, por bueno, decir, sí. Satanás, de hebreo, satán, quiere decir adversario o enemigo. Eso es lo que quiere decir. Diablo, viene del griego, luego pasa al latín y quiere decir acusador o calumniador. Es lo que quiere decir etimológicamente. Demonio, nombre que daban los griegos a unas criaturas que imaginaban que vivían en el aire. Eran seres espirituales intermediarios entre los dioses y los hombres y obraban en nombre de los dioses para el bien o para el mal. Esto quedaría bastante bien, los demonios, ¿no? Y Lucifer, en hebreo, quiere decir simplemente lucero. Dicho eso, ¿Luz? lucero. Un lucero. O tú, lucero, que caíste de las estrellas, no sé. Por eso dicen que es el ángel caído. Realmente no se puede, por la Biblia no se puede demostrar que es el ángel caído, ¿eh? Y aquí el debate tenéis Horacio, María Dolores y Francisca. Bueno, pues ha roto el hielo Pedro con sus definiciones. Yo creo que son estructuras mentales que han creado figuras arquetípicas, porque en realidad no son para nada ninguna entidad, ¿no? Entonces eso es lo que pienso yo de todas esas palabras que estás diciendo. Son figuras arquetípicas que han creado pues esas estructuras mentales con dirección a la otra parte que no sería la luz. Sí, pero la teoría de, bueno, como decía Pedro, de que esos diablos pues son ángeles caídos, ángeles que se han torcido, por decirlo de alguna manera, esa teoría la descartáis. Claro, es que mira, el profesor Argumosa, recuerdo un día con Santiago, le dijo, mira, creer eso es ofender a Dios. Claro. Porque verdaderamente, luego me voy a poner del otro lado, verdaderamente creer en eso es darle, es decir, Dios es bobo, porque hace las cosas, sabe el presente, pasado y futuro, y sabe que le va a salir todo mal, y que va a haber un sufrimiento terrible en toda la humanidad, por lo menos en la nuestra, la que conocemos, que habrá otras muchas, imagínate todo lo que puede pasar. Eso es ofender a Dios, ¿no? Eso. O sea, eso es ofender a Dios, entonces uno no lo concibe, ¿no? ¿Cómo le puede salir tan mal a Dios? Es que Dios no creía eso. Bien, Crearía la mente, con esa otra dirección, pero no lo va a crear Dios, esas historias no son creación de Dios para nada, son creaciones del hombre, del ser humano que produce
con la mente, en esa ignorancia de la que estábamos hablando, una estructura, un vórtice energético que por supuesto con muchísimo poder va a hacer ese triángulo hacia abajo, pecado, infierno, diabólico, separación, etc. Pero en cualquier caso existe, aunque esté creado por el hombre. Estoy de acuerdo con Francisca, que son estructuras mentales y por lo tanto no son entidades reales, son estructuras mentales. Lo que uno piensa lo proyecta al exterior. La humanidad desde toda la historia pues ha creado estos arquetipos para definir, para decir que Dios es el que hace el bien, el diablo o el demonio es el contrario a Dios, pero esos son conceptos mentales. Pero vamos a ver, hay personas que dicen haber visto entidades maléficas, y es curioso porque con Pedro he comentado alguna vez que la descripción de esas entidades coinciden en todas las personas, es decir, más o menos, pues no sé si alguna vez he comentado con Pedro, un señor vestido casi con frac, como el cobrador del frac, con un sombrero de chistera, con una sonrisa maléfica, pues parece ser que se ha visto en varias ocasiones por personas muy dispares y en distintos lugares. ¿Por qué coincide? Porque es un vórtice energético, entonces es como por ejemplo un arquetipo, por ejemplo del tarot o de otra cosa, ¿no? Sería el mago siempre va a ser el mago. La gente conoce ese arquetipo porque se le dio figura, entonces cualquier cerebro humano va a identificar como esa historia, esa parte arquetípica de ese señor alto vestido de negro con sombrero y que mira con los ojos así, que no sé cuántos, no sé qué. El arquetipo es que tiene vida, lo que pasa es que no tiene entidad. O sea, el arquetipo es una energía, pero no hay ninguna entidad. O sea, no va a crear nada, simplemente lo crea esa estructura mental de que estábamos hablando. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo todos ellos. Lo que crea es la mente, el pensamiento está creando constantemente cosas y esas entes que llamamos Satanás, etcétera, etcétera, son creaciones de nuestra propia mente. Entonces puede dar lugar a que se plasme en un arquetipo determinado, como dice Francisca. Entonces en todo el mundo, todas las personas lo identifican como tal, pero lo que lo ha creado realmente es la mente de cada uno. Y eso, si existe, existe en la mente de cada uno, que se lo cree. Independientemente, y es mi opinión, independientemente de que efectivamente nosotros creamos una realidad y que esos pensamientos incluso pueden cristalizar, y el poder que cada uno tiene es inmenso, más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero independientemente de, ahora me paso al otro sitio y digo, todas las apariciones marianas son mentiras, son falsas, todas, absolutamente todas. No hay ni una que sea cierta, porque en todas se habla del diablo. Me refiero cuando están frescas, al principio del todo. Son mentiras. O sea, no tendría sentido, yo qué sé, montones de cosas. Es que no son mentiras. Vamos a ver. Es que son creaciones de mentes, si el diablo todas. o el mal no tiene entidad y no existe como entidad, es decir, porque no tiene entidad, es decir, es algo que va en nuestra propia naturaleza, lo llevamos nosotros mismos, en nuestros propios miedos, es la parte negativa de todo el genoma humano que llevamos, todos esos miedos ancestrales, desde que estamos miles y miles y millones de años. Bien, y entonces, ¿qué pasa con todo esto que nos cuenta la Virgen María cuando hay una aparición? Y algunas, como la de Fátima, pues son bastante majas, y son de fondo, y son de calado, y en los mensajes aparece Satanás. ¿Qué parece con la Madre María Luisa? Todo lo que cuenta María Luisa es mentira, lo del calvo es mentira todo. O sea, le pegaba. Yo sé que hay, y ahora supongo que hablaremos del bajo astral, que hay distintos niveles en ese purgatorio, llámalo lo que quieras, o en ese sitio donde las almas o los espíritus, por mejor llamarlos, porque ahí son espíritus, están en un sitio entre una encarnación y otra encarnación, están en algún lado. Pero es que hay gente que en su estado de evolución es muy inferior, y luego ya hablaremos del bajo astral y tal. Es decir, yo sé que esto es muy variopinto, que alcanza muchos niveles, que es cierto, si yo sé que hay muchos niveles, pero no es menos cierto que hay algo que se manifiesta, claro, que se le está mencionando continuamente, y que es cierto que al mencionarlo, al nombrarlo, lo que hace es catequizarlo, le está dando fuerza, le está dando vida. Pero, ojo, pero que... Pedro, ¿sabes qué sucede? Que también las apariciones marianas son vórtices energéticos, que no está la entidad ahí de ninguna virgen. O sea, que sería la parte de lo uno y la parte de lo otro. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo y sí. Por supuesto, ese vórtice es que no es entidad pensante, sino vórtice energético. La energía se manifiesta en esos vórtices y con un poder impresionante. Y habla del diablo. ¿De qué habla esa virgen? Que sigue siendo una parte arquetípica. De que, por favor, nos condenéis, no sé cuántos. Pero ¿cómo va a haber una virgen que diga nos condenéis? Si es que en esa esfera del cero que a veces hemos pensado, no existe ni el bien ni el mal, sino una dualidad totalmente unida, necesaria para que exista la luz, las sombras.
No sé si es que esto daría tiempo para estar horas hablando. Bien. Pero es también un arquetipo esa Virgen que se aparece. Bueno, yo sigo con las preguntas porque si no... Yo no estoy de acuerdo, pero ya, sí, a lo largo del programa ya seguiremos. Bueno, luego cuando termine el programa ya discutéis todavía. Vamos a ver, entonces, estas entidades o no entidades, ¿tienen poder? ¿Tienen poder? Claro, son vórtices de energía. El poder que Que cada señor le dé o cada señora Yo, le en mi dé. opinión, y es el que Dios les da. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Dios quiera que tengan ese poder. Ni más ni más menos. ¿Cómo va a dar Dios poder a un arquetipo de oscuridad? Porque somos, lo ha dicho antes Horacio, tenemos el libre albedrío, somos libres y eternos. Pero ¿quién es Ojo, Dios? desde ese punto de Pero, vista. pero No, ¿quién es bueno, Dios, yo Pedro? doy mi Si opinión. Dios no está mandando una cosa ni otra, si Dios eres tú, lo que tú llámalo decidas. emanación o llámalo creación. Claro. Tú eres también Dios. Por eso Dios eres tú. Sí. Y claro, tu parte esa de oscuridad manda al arquetipo oscuro Bien. que se forme. Pero no hay un Dios que Y la dirija autoridad y el poder se lo das tú mismo. el ser No, humano. lo da Dios. No. Un No, Dios superior. yo no soy Dios. Sería un Yo- Dios no me injusto. confundo. Yo no soy Dios. Somos partes. Sería un Dios injusto. Muchas gotas no hacen mal, ¿eh? No. ¿Cómo que no? No. En una gota de agua está Muchas, contenido muchas. todos los elementos del océano. Pero En una no- parte. Pero no es océano. Sí, pero contiene los elementos. Hay un O sea, matiz de yo no soy Vamos a piedra, ver. pero pertenezco a la piedra. Es ¿sí? que volvemos un poco a lo que decía doctora Gumosa. Es decir, si existen estas entidades, no tienen por qué ser ángeles que han caído, sino Dios estaría pues siendo un chapucero, entre comillas. Claro. Pero es que si no son ángeles, ¿no seguiría siendo un chapucero a permitir que existan estas entidades? Es decir, porque podría de un plumazo quitarlas de en medio. Si Dios es lo máximo que hay, si es perfecto, ¿por qué permite que estas entidades se manifiesten? Dios no permite. No permite, sí. Dios nos ha dado un libre albedrío, una voluntad. Y ya somos nosotros quienes hacemos las cosas. Dios ya se despreocupa de todo. Dios está al margen de todas las cosas. Dios, para mí Dios es el centro donde no hay ni a un lado ni al otro, No, sino en el mismo centro. Y ya está, no puede, Dios no puede ni mandar, ni tolerar, ni consentir, ni nada, porque somos nosotros los que... Es que claro, estamos lo nombrando hacemos. las funciones de Dios con nuestra mente humana, entonces nunca podremos entender Estamos esto. intentando juzgar a Dios. Nunca o podremos comprenderlo, mejor entenderlo, dicho. Querer exactamente. comprenderlo es muy difícil. No lo comprendemos. Pero Horacio, si dices hace un momento, y no creo que entrar en polémica ni mucho menos, pero bueno, la polémica también está para el programa. Es decir, si Dios nos hace libres, tenemos libre albedrío, ¿por qué entran cada cantidad de espíritus que Dios ha generado, que emanan de Él, sin continuamente, la creación es continua? ¿Por qué alguno no puede salir mal? ¿Por qué? Si somos libres, y Dios se preocupa, a cada uno le da su herencia, y es ser libre y eterno. Que elija. ¿Alguno nos ha podido equivocar? Sí, De equivocarse, ¿no? yo- Que ha elegido yo ese estoy- camino. Bien, de acuerdo, es elegir un camino u otro, Claro, puede equivocarse. precisamente para que exista el contraste. Yo estoy de acuerdo, o lo veo razonable, que ciertos ángeles, como nos enseña la Iglesia, hayan pecado de soberbia, como se dice, y se hayan transformado en demonios. Eso creo que podría ser, se podría admitir. Vamos, tengo mis dudas y no podemos estar seguros nunca de estas cosas. Cuando el hombre era homínido, no tenía el problema de pensar que era malo, que era bueno. O sea, ¿De qué ciclo? Yo no lo sé, no me metas por ahí porque yo tengo muy pocos Claro, años. es que esto Pero es muy el complicado. hombre de Neandertal tampoco se preocupaba si qué es el bien o qué es el mal. O sea, a través de que vamos evolucionando, las preocupaciones mentales son mucho mayores. Ahora la conciencia se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿De dónde vengo y qué soy? Pero cuando éramos hombre Neandertal, no nos preguntamos esa historia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese libre albedrío el hombre a veces confunde esa estructura mental y... Francisca, cuando éramos ángeles no lo preguntábamos. Pero si es que ángeles somos No, a pesar de todos ser esto. somos ángeles. A No, pesar no. de ser esto somos Sí, ángeles. todos somos pues ángeles. claro, A dentro pesar de esto. nosotros. Pero o nos Claro. ganaremos el puesto antes o después, porque esto hay que ganárselo, ¿eh? Hombre, te lo ocurres con la experiencia, ¿no? Nos estamos subiendo Bueno, otra vez perdón, arriba. sí, perdón. Vamos para abajo. Venga, en el mundo estamos viendo que existe el bien y existe el mal. ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? Es decir, hay una balanza que intenta equilibrarse, que una vez se va para un lado, que otra vez se va para el otro. Sí, yo diría que en el mundo de dualidad, como antes decía, que en el que estamos, tienen que existir las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, para que exista un equilibrio. Porque esto es lo que
mientras estemos aquí, en este mundo de dualidad, tenemos que buscar el centro, el equilibrio. Tiene que haber unas fuerzas que amortigüen a la contraria, para que no se vaya, diríamos, el platillo hacia un lado o hacia el otro, para que haya un equilibrio. Entonces, ese es el concepto que yo tengo de las fuerzas del bien y del mal. ¿Existe Satanás como máximo representante del mal? Mira, yo aquí te voy a hablar de un poquito de lo que dicen los estudiosos de la Biblia, ¿eh? No si yo, lo dicen todos los estudiosos de la Biblia. Yo creo que van a estar de acuerdo con que el diablo tiene las siguientes características. Esto es a través de los tiempos, bueno, le dan estas características. Se opone a Dios, es muy poderoso y se manifiesta en muchas formas. Puede adoptar cualquier apariencia, incluso la Virgen, puede adoptar su forma. Afecta a la personalidad misma de todo hombre y mujer y ha causado estragos a través de toda la creación. Bien, únicamente Cristo pudo vencerlo, pero nos dijo que nos animemos, que también podríamos todos. La muerte de Cristo fue esencial para esa victoria. Finalmente, el diablo será destruido por completo. Esos son los 6 puntos y que yo creo que todos los que estudian la Biblia estarán de acuerdo con esto. Por supuesto, el amor está clarísimo. O Sí, sea, sí. por el amor en esa lucha de fuerzas se puede perfectamente vencer Parece esa que no historia. nos gusta. ¿Cómo que no nos gusta? Sabemos que está. Me refiero a esas fuerzas. Es que están, tienen vida, Ya lo sé. pero son vórtices, no son entidades. Bueno. Están producidas por estructuras mentales de alguien que no ama, que está odiando y empieza a organizar ese espacio hacia la otra parte de la dualidad. ¿Se puede vender el alma al diablo? Pues hombre, yo no sé si se puede vender, pero de luego es tuya y es eterna. Es lo único que tienes que es eterno, que lo vas a tener siempre para ti. Yo ahí de luego ni entraba. Decir, mira, te lo vendo. Decir, no, eso no. Lo que quieran menos eso. Bueno, me quiero decir, se vende el alma al diablo. Hay gente que lo hace, pero es un Sí, dicho que se... sencillo, vender el alma al diablo. ¿Eh? Es sencillísimo, en el momento Pero que... se puede hacer. Pues claro que se puede hacer perfectamente. O sea, en el momento que tú estés dirigiéndote hacia un hedonismo completo, materialismo, a sabiendas, manipulando, etcétera, etcétera, estás vendiendo ese alma al diablo, a esas fuerzas oscuras. ¿A cambio de qué? A cambio de eso, de sexualidad, riqueza, manipulación. Es que esa sería la parte otra, esa parte que identifica a Satanás. Entonces, volvemos a que esas entidades o Satanás tiene poder para dar Claro, pero sí. lo que aquí en la Tierra pues a lo mejor se le da demasiada importancia, que es todo terrenal, ¿no? Es decir, el pago de esa venta del alma sería, pues lo que tú estás diciendo, Es una una confusión. riqueza. ¿Sí? Es una confusión porque eso acabará en caos. Ya, en eso está destrucción. claro. La otra parte, por ejemplo, Dios da abundancia. La parte positiva también te va a dar abundancia y dinero y riquezas, pero no es porque no va a fracasar nunca, va a ser una evolución en ti porque tú estás entregando y al entregar vas a recibir. La otra parte sería entrego a cambio sin transparencia, con mentira, robando, etcétera. Y de momento vas a ver ese potencial que te entrega, pero eso es caos al final. Se acaba destruyendo y bueno, ya hablaríamos incluso de somatizaciones físicas, etcétera. Es lo que produce la enfermedad, el dolor y la muerte. Sí, esa pero dirección. Voy a hacer el contrapunto otra vez, ¿no? Y todo eso está muy bien. Tú imagínate, Francisca, que estás en una habitación con otras personas y estáis orando, ¿eh? Estáis orando. Unos rezan, otros oran, pero bueno, a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Y de pronto, un olor a azufre, un frío tremendo, se detecta, ¿eh? Incluso con instrumentos se detecta. Sí, energía. Bien, de acuerdo. Alguien lo ha traído o no le gusta que la luz salga de ahí. Sí. O no quiere que la gente evolucione. Es decir, es algo que amortigua, que no quiere que despegue. Algo que están haciendo en ti. Yo supongo, y sobre todo Horacio, que es una persona así como más mayor, ya ver que si pensáis vosotros mismos en vuestra propia vida, observaréis como conforme habéis ido evolucionando espiritualmente, toda esa lucha, toda esa agresividad o esos envites cada vez son más frecuentes. Hasta que llega un momento que a lo mejor te deja. Te deja durante una temporada. Igual que la otra parte también te deja una temporada y tienes tus desiertos. Tus desiertos que crees que no te escucha nadie y te están escuchando. El otro es exactamente igual. Actúa de contrapunto. Yo no sé, como si estuviera probando hasta qué nivel llega tu fe. A ver si es capaz. No descansa, ¿eh? No descansa nunca. Mira, Pedro, en el momento que tú estás pensando que realmente existe esa fuerza, te pongo un ejemplo. Si yo no lo pienso. No, o yo, que lo piensas Es que hay otra persona, si la ves arrastrando por ahí, tirándoles Mira, ella. cuando una persona, No, por ejemplo, no. piensa que le van a quitar el bolso, tiene que existir alguien que ejecute esa acción.
y aparece el ladrón. Muy Entonces, bien. si yo estoy pensando, por ejemplo, que existe esa fuerza maligna, que tiene más poder que la luz, que mi sentimiento de amor, yo estoy creando que exista y me tienta y me viene continuamente. Atraigo esa historia igual que el ladrón va a robar el bolso del que piensa que se lo van a robar. Son estructuras mentales con un poder impresionante, pero dependen de aquí, salen de aquí, de este mundo mental de Pues cada posiciones uno. bastante Y brillantes. se hacen física, cuidado, se hace en materia incluso, y se ven los rasgos. O sea, el pensamiento va a crear, ¿entiendes? Y va a crear, idea un vaso y crea un vaso con los elementos. Pues también los vórtices salten, pero es que mira, esa historia que estamos hablando, tendríamos que hablar en esas creencias negativas de paranoia, esquizofrenia, complejo de persecución, existe el mal, complejo de persecución, y eso va a hacer material la forma diabólica. No sé si me entiendes. Bueno, Yo te entiendo. Es mi opinión, ¿eh? Horacio. Para terminar este tema, en unos conceptos más elevados, existe la Gran Logia Blanca y la Gran Logia de la Sombra. Entonces, estos son entidades reales, auténticas, que están para, como decía antes, para equilibrar. Porque si por ejemplo, los de la sombra ven los de la luz que están atacando, pues entonces ellos acuden para buscar el equilibrio, para proteger. Entonces no es nada extraño esto que decía Pedro antes, de que en una habitación, en un recinto, aparezcan estas energías. Podrían ser miembros de esta logia de la oscuridad. Niveles. Y también al contrario podríamos decir, también puede haber en un momento en que haya una armonía en un grupo de personas, una armonía, una paz, una felicidad muy grande, Y aparezcan otros. y entonces pueden ser los otros miembros de la logia blanca los que están actuando, los que están ahí. Bueno, se podrían dar. Estaríamos en estados de Se está niveles. creando, Horacio, estáis creando algo como muy parecido, toda una logia blanca y luego una logia negra, llámalo como quieras, ¿no? Algo para que buscar, juntándose se forma la luz y acaba todo, y todo queda en un punto, como el alfa y el omega, el punto, todo. Claro, pero estás creando también otra entidad, te vas a una fuerza positiva y una fuerza negativa, ¿no? Sí, es que lo que yo he dicho al principio, estamos en un mundo de dualidad. Sí. Y mientras estemos aquí tenemos que Claro, aceptar claro, esto. claro. Cuando ya trascendamos este mundo, pasemos a otro nivel superior, entonces ya posiblemente no exista esta dualidad. Hombre, yo espero que no, sinceramente. Yo también lo espero. ¿Por qué pensáis que actualmente se ha creado la iglesia de Satán? O no se ha creado actualmente, pero hay más adictos a este tipo de cultos. Es por esa lucha, ¿no?, que hay más gente también que de la otra manera o de la otra parte está intentando nivelar la balanza, y en contraprestación pues aparecen esos otros que intentan fastidiar, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Horacio. Sí, parece ser que realmente existen las iglesias satánicas y todas estas organizaciones de carácter diabólico, pero yo pienso que todo esto obedece a lo mismo que estamos comentando, a mentes enfermas, a mentes paranoicas, esquizofrénicas, lo que quieras, ¿no? Eso, y claro, ¿qué buscan estos miembros de estas sectas? Pues buscan lo que decíamos antes, el poder, la gloria, el dinero, el sexo, todo lo que sea contrario al amor y al bien, hacer el bien por hacerlo. Ellos parece ser que, podríamos decir también, como decía antes, de la Gran Logia Negra, que son secuaces o miembros de estas logias. Sí. Sí, bueno. Y esta gente que puede esperar una vez que finalice su periodo de vida terrenal, cuando vayan a la otra vida, ¿qué van a esperar? ¿Qué se van a encontrar? Ahí se van a encontrar Eso digo yo. una sorpresa muy grande. ¿De qué tipo? Pues hay una película, no sé si la habéis visto, muy interesante, que se llama Más allá de los sueños, que identifica esto muy bien. O sea, alguien crea su paraíso y alguien crea la otra parte. Entonces, matiza bastante bien que el amor, y seguimos matizándolo, no, utilizar más esa sabiduría del corazón, que es el amor, va a hacer que esa parte oscura en esa lucha, pues por supuesto, gane. Porque esa cuarta dimensión sería un ascenso evolutivo del ser humano, unido también a ese coeficiente de inteligencia que se desarrolla más. Es que van paralelos.
hemos hablado del bien, hemos hablado del mal, hemos hablado de sus representantes, los representantes del bien, los representantes del mal. Ahora nos queda hablar de las casas, es decir, donde habita el bien o donde habita el mal. ¿Existe el paraíso? ¿Existe el infierno? Es un estado mental de conciencia. Yo luego, ahí sí que ahí me revelo totalmente, ¿no? El paraíso es un mundo suprafísico, o sea, sin lugar a dudas. Está aquí, ¿eh? No sé si está aquí, que lo ubique Dios, porque yo no lo voy a ubicar. En tu conciencia puede estar el paraíso. No, esa es mi opinión. ¿Piensas que es un lugar físico? Sí, sin lugar a dudas. Sí, Horacio, te dejo. Yo, volviendo a la película que antes decía Francisca, ahí está creado el paraíso. Está Lo creado el crea paraíso y uno. está creado el infierno. Pero lo crea uno. ¿Pero por qué? Porque lo crea cada uno. Bueno, no sé si recordaréis que hace muy poco tiempo, meses o quizá pocos años, el Papa dijo. Juan XXIII ha dicho públicamente que el cielo y el infierno son estados mentales. Mentales de conciencia. Son estados de conciencia. No son lugares físicos. Eso lo ha dicho la autoridad máxima de la Iglesia. Bien, pues entonces, si lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el Papa. Pero yo te digo que hay un mundo suprafísico de formas como este, claro que de colores, de árboles, de plantas. ¿Cómo que claro? Pero no es ¿Cómo que claro? Es Pero que no este mundo está aquí también. Pero está en tu estado de conciencia. Tú puedes estar en una cueva y sentir que es un palacio, Pedro. Que no, Francisca, yo no estoy simbólicamente, hablando de eso. lo que tú estás Estoy hablando... de un sitio donde salimos y aspiramos a volver un día. La cuarta dimensión, y la quinta, y la sexta, la séptima. Dimensiones superiores. El séptimo cielo. Claro. Yo lo que quiero decir es que hay un sitio muy parecido a este, de formas de luz, pero de formas, llámalo cuarta dimensión, me parece bien, de cuarta dimensión, diferente a este, en el que se está de maravilla, no hay muerte, el amor es lo que reina, es la moneda de cambio, todo el mundo es feliz, no hay maldad, y puedo decirte que allí vive Jesús y vive María. Por supuesto. Allí viven. Luego, yo lo que digo es que allí se está muy bien. No digo más. Sé que se está muy bien. Son dimensiones diferentes a estas, son superiores. ¿Qué es a lo que aspiramos, Francisca? Es que eso vamos, a utilizarlos cuando Dios inspira. Pero no es un concepto que yo evalúe, que yo cree. Independientemente de eso, es algo que existe per se. Que está ahí, claro que de ahí salimos y tenemos que volver ahí, en el mejor de los casos. Pero antes también el cielo está aquí, Pedro, en la tierra. No, aquí no está el cielo. Son estados de conciencia. El cielo no está aquí, no. Pedro, no estoy de acuerdo contigo. Bueno. Por experiencia propia sé que el cielo se encuentra en la tierra también. Bien, pues con ese interrogante nos vamos a ir a unos minutos de publicidad. Y ya después, en la tercera parte, en la última parte del programa, sí vamos a abrir los teléfonos. Les recordamos que el teléfono es el 967 30 70 33. Pueden preguntar, pueden comentar sobre el tema de esta noche, que es el bien y el mal. No se vayan, que volvemos rápidamente. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.
Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues vamos a seguir hablando del paraíso, del infierno, pero le vamos a recordar el teléfono, es el 967 30 70 33, por si quieren participar, si quieren comentar o quieren preguntar a nuestros invitados. Existen varios niveles. Sí, Horacio. Quisiera hacer una corrección. Antes he dicho que el Papa Juan XXIII había dicho que el cielo y el infierno son conceptos mentales. Quiero rectificar, ha sido el Papa actual, Juan Pablo II, quien ha dicho esto. Que eso no es óbice, y rematamos un poquito lo que decíamos, que eso no existe en algún sitio, ¿eh? No es óbice para que exista en algún sitio. Que claro. Una cosa no quita la otra, parece que el Papa ha dicho, el paraíso ya no existe, no. Lo ha definido de una forma diferente. No existe realmente, pero que son estados de conciencia. Ya yo pregunto, ¿el paraíso es único o hay varios niveles dentro del paraíso? Mira, Rafa, a micrófono cerrado en el descanso, yo me explicaba, digo, en esa cuarta dimensión que llamamos, de donde procedemos, ahí se está de maravilla. Si después y más y hasta el séptimo cielo, bendito sea Dios. Yo con ese ya me conformo. Con llegar allí, ojalá pudiéramos llegar todos. Con ese ya me vale. Porque... Pero existen esos niveles, ¿no? Sí, claro. Puede ser que efectivamente haya más niveles, hasta llegar al Padre. Y si se llega a un cuarto, posteriormente se llega a un quinto, o uno se puede quedar en el cuarto. No, el proceso es evolutivo. Siempre vamos evolucionando hacia más, hacia niveles superiores. Lo que pasa es que lo más difícil de llegar es de pasar estos niveles hasta la tercera dimensión en la que estamos. Una vez superada esta dimensión, el tiempo, que el tiempo no existe, por supuesto, en esos planos, se avanza más rápidamente, porque es lo mismo que nos pasa aquí en la Tierra. A medida que tienes más conocimientos, puedes abarcar más, puedes ir más deprisa y descubrir otras cosas, ¿no? Yo Horacio, cuando dices que allí no hay tiempo, allí día y noche. Allí día y noche. Luego, algún tiempo es una magnitud diferente del tiempo, es relativo, es evidente que es relativo. Allí día y noche, hay día y noche, hay luz y hay estrellas. Pero no se puede medir como se mide el tiempo aquí. No, es evidente que es otro tiempo. Pues puede estar fuera del tiempo. Es un tiempo, un segundo ahí puede ser millones de años de aquí, o millones de años de aquí puede ser un segundo de allí. A eso se refiere. La idea que yo tengo es que en la cuarta dimensión nos desprendemos del cuerpo material, pero no totalmente, sino tenemos un cuerpo material también, pero más ligero que este. Más sutil. En la quinta dimensión ya desaparecería el cuerpo totalmente y seríamos espíritus solamente. No necesitaríamos vehículo, porque el cuerpo es un vehículo para el alma. Entonces, en la cuarta dimensión o en la quinta dimensión ya no hace falta el vehículo material, sino que el vehículo sería el alma, el vehículo del espíritu. Sí. A ver si me entendéis. El espíritu necesitaría un vehículo que entonces es el alma. Yo hace un momento me quedé en la cuarta. Y la quinta es que no llegaba. ¿Cuántas dimensiones hay? Pues unos dicen que hay 7 dimensiones, algunos también piensan que son 12 dimensiones. Estamos en la tercera, estamos recién empezados el camino, ¿no? También sí, pero esta es la más difícil, ¿eh? Es la más difícil. Todas están también en esta. Sí, todas están interconectadas. Son mundos paralelos, ¿eh? Disculpad un momento porque tenemos una llamada, la vamos a atender. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, me llamo Enrique. Enrique, usted dirá. Pues nada, que me gustaría hacerle un poquito la contra al amigo Pedro para decirle que el reino de los cielos está dentro de uno, pero que no es una creencia, es una afirmación y una experiencia interior. Incluso también el nirvana de los budistas está dentro. Y que recuerde el amigo Pedro lo que dice Jesús de Nazaret, que habla del reino de los cielos, y hay uno de ellos que le pregunta dónde está, y Jesús de Nazaret dice que dentro de uno, y que son estados mentales. Estoy totalmente de acuerdo con la parapsicóloga de todo lo que está diciendo. Todo influye en la mente, en la materia y en la conciencia, y sobre todo en otros niveles de conciencia, por supuesto, que prácticamente no los conocemos.
Nada más. Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Vale, un abrazo. Hola Enrique, buenas noches. Que te iba a decir que evidentemente el reino de los cielos, cuando estamos en esta tercera dimensión, lo tenemos dentro de nosotros. Cualquier viaje que queramos hacer y que realmente tenga un fondo y que queramos llegar a un sitio, tienes un viaje interior hacia nuestro interior. Y es evidente que el reino de los cielos lo tenemos dentro de nosotros. Estando en esta tercera dimensión, pasado esta tercera dimensión a esa cuarta dimensión, ya estamos hablando de cosas diferentes. Para mí estamos hablando de cosas diferentes. Mientras estamos en este mundo, evidentemente, el viaje interior hacia dentro de ti y el reino de los cielos está dentro de ti. Porque Dios, la parte, bueno, esa espiritual que llevamos dentro, que es una chispa de Dios, es un trocito de la manzana que decía Horacio de Dios, donde está todo representado, está dentro de nosotros. Ese viaje es el interior, de acuerdo. Pasado la muerte o pasado este nivel a la cuarta dimensión, que no necesariamente la muerte, ya el reino de los cielos está en un mundo suprafísico que está ahí, con formas y etcétera, etcétera. Para decirlo de alguna manera, estamos saliendo de un camino pedregoso para meternos en la autopista. Sí. Y a partir que entremos en la autopista, la cosa ya va sobre ruedas, ¿no? La inspiración esa que hablaba de cuando Dios respira. ¿Qué es inspirar? Cuando Dios inspira, por hacerlo simbolismo, pues que se sutiliza. El ser humano va camino de sutilizarse. Bueno, tenemos otra llamada. Vamos a dar paso a la siguiente llamada y ahora vamos a hablar, estamos hablando de los niveles hacia arriba, pero vamos a hablar también de los niveles hacia abajo, que también lo sabrá, ¿no? Bien. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Buenas noches. Carlos. Carlos, usted dirá. Mira, veo que se ha dicho muy bien que el cuerpo del alma es el cuerpo físico, nuestro cuerpo, y el alma es el cuerpo físico del espíritu. Lo cual quiere decir que tanto el alma como el espíritu están en un estado embrionario. Y hacer lo que este estado vaya más, evolucione, es el trabajo que tenemos o venimos a hacer. Quería hacer una acotación. Veo que generalmente os habláis mucho sobre los criterios y la filosofía judeo-cristiana. La materia se transforma. Entonces, o evoluciona o involuciona. Entonces aquí tuvo que ser mineral para que fuera vegetal, tuvo que ser vegetal para que sea animal, o tuvo que existir el reino mineral para que existiera el reino vegetal, tuvo que existir el reino vegetal para que exista el reino animal, tuvo que existir el reino animal para que exista el reino del hombre, y así la evolución sigue. Entonces en el hombre los niveles de conciencia, pues del hombre de Neandertal al Homo erectus han pasado millones de años o tiempo. Y al hombre, al Homo sapiens, también ha pasado un tiempo, bueno, un poco más corto. Pero ahora la evolución pienso que es a nivel de conciencia. Y en esta conciencia, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, eso depende del trabajo que haga cada uno. Pero ese estado del espíritu está aquí en la tierra, porque somos hijos de la tierra. Y no olvidemos eso. Nada más, gracias. Carlos, muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos la aportación de Carlos. Yo creo que si hablamos de la judeocristiana es obvio, es que estamos aquí de alguna forma inmersos, y yo sé que nos ha llamado una persona, pues tampoco es judeocristiana, está inmerso en esto y sin embargo pues tiene otras creencias. Y evidentemente pues aquí hay personas de los Andes y todo esto, y evidentemente la cultura sería diferente. Lo que pasa es que estuviéramos, yo no sé, en Lima o en cualquier otro país, cualquier capital de ahí de los Andes, pues hablaría de otra cosa, pero es que estamos aquí y entonces lógicamente la mayor parte de las personas que nos están escuchando tiene una formación más o menos judeocristiana. Pues estamos impregnados. En cualquier caso, más o menos estamos hablando en el mismo sentido, ¿no? Más o menos es lo mismo. Sí. Yo pienso que el conocimiento es lo mismo, o sea, para unos y para otros, porque ese conocimiento no viene porque alguien investiga, aparte de que se investiga, viene de una parte celeste, viene de ese cero que hemos hablado, de esa emanación cósmica, donde está presente aún en esta parte, y también en la piedra, porque la piedra, fíjate, tiene vida. Sus átomos se mueven, aunque sea muy lentamente. En la conciencia piedra está ese estado potencial de Dios, y está en nosotros. Y todo el conocimiento que viene al ser humano de la mente y que pasa por este cerebro físico se racionaliza, pero todo es lo mismo. En los Andes, en cualquier cultura, todo tiende a lo mismo. O sea, venimos de algo que está en nosotros implícito y vamos un poco a utilizarlos para llegar otra vez. Y después se harán más recorridos, viceversa. Bueno, estábamos hablando de los niveles por encima del tercer nivel o de la tercera dimensión que nos encontramos. Ahora vamos a hablar de los niveles por debajo. También existen, claro, es así. Y hay mundos por debajo. Estar en estado, como el hombre estaba en un estado de Neandertal, todavía sin evolucionar. Serían planetas habitados en un estado de conciencia todavía muy primitiva. Existen, igual que existen los superiores, existen también los mundos inferiores, efectivamente. Y podríamos decir que esos mundos inferiores
es lo que habitualmente se denomina como infierno o no tiene nada que ver? No es exactamente. No es el infierno. No es exactamente eso. Vamos a ver, lo que es esto de la reencarnación o de estos mundos que puede haber por evoluciones bajas o no bien llevadas en la vida terrena y las consecuencias que trae después de miles de reencarnaciones, siempre tenemos la idea de que la reencarnación siempre es una dirección. La reencarnación para mí me da igual que sea en el pasado que en el futuro, es decir, cuando uno reencarna puede reencarnarse en la Edad Media o dentro de 3000 años, no es lineal esto, y creo que está dentro de la cultura hindú el que uno puede reencarnarse en un sitio u otro. Siempre entendemos que cuando muera esta vida, cuando me reencarne la próxima vez será dentro de 200, 300, 500 años, pero hacia el futuro. ¿Y por qué no la Edad Media? No, porque el ser humano llega a un momento de evolución X. Imagínate que yo he aprendido un 5.º curso de algo de inglés. Entonces parto desde ese 5.º curso al 6.º. Por lo tanto, yo no voy a volver al 4.º. ¿Por qué no? Si vas voluntariamente para ayudar a otros a elevar el Eso nivel de es otra conciencia. historia. Pero puedes ir voluntariamente. Hablaríamos como un maestro que baja, Claro, como pero Cristo, vas. que se hace humano. Pero vas. Sí, voluntario, pero vas, no forzado. Pero son casos muy no sé cuántos, no sé qué. No, y si no fuera por muchos casos de esos. Son los maestros que bajan un poco y se hacen hombres para empujar al hombre, se hacen como hombres. Pues sería Cristo, sería Buda, sería Zoroastro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, oye, y muchos sí. maestros que pasan desapercibidos y que ni ellos mismos de momento saben que lo son, y empujan al hombre a que se cambie la conciencia. Pero eso se proclama desde ese punto y se dice, voy a bajar para mover esas piedras de pico y que los demás que vengan detrás las puedan encontrar más lineales. Sí, de hecho hay una historia hasídica que se remonta a los tiempos de Isaías que dice que en el mundo siempre habría 36 personas justas, de tal forma que ni ellos saben su condición, pero que sin ellos hasta las almas de los bebés nacerían contaminadas. Efectivamente. ¿No? Es decir, bien, nos entendemos y la cosa no es tan sencilla como parece. ¿Qué va? Y ese bajo astral, que no hemos llegado a hablar. Eso es lo que iba a preguntar, que qué es el bajo astral, ya que lo has sacado. Ese bajo astral que está ahí, que parece que son esos seres, decía, yo creo que un día hablando con Santiago Latorre, que tuvo la ocasión de charlar un día con él, decía que una de las explicaciones que dan los incluso médicos a los alcohólicos, que llegan a ver a esos bajo astral, que es tan horripilante, no sé por qué, pero es horripilante, pues una de las cosas es que a base de la droga, que puede ser con otras drogas, ojo, pero el alcohólico tiene la desgracia esa, llega a deformar de tal forma su cuerpo astral que llega a ver esa barrera protectora que tenemos para no poder ver eso, que llegan a verlo. Y entonces se sienten horribles. No es un... Es que existe. Sí, es que llegan a verlo físicamente. Es el perispíritu, dicen, cuando veo morimos, monstruos. que Claro, está- están viendo lo que tenemos alrededor. Efectivamente. Están viendo lo que tenemos, pero tenemos una protección. Sí, pero explicar qué es el bajo astral, porque estáis hablando del bajo astral, pero sin explicar lo que es para las personas que nos estén viendo en estos momentos. Horacio, que está ¿Qué ¿Quieres es el bajo explicarlo astral? tú, que está muy Horacio? tranquilo, Explícalo tú. Yo, para mí, el bajo astral son los subniveles, los primeros subniveles de la cuarta dimensión. Cuando morimos, dejamos el cuerpo material aquí y pasamos al mundo de los espíritus, al mundo espiritual. Podríamos llamarle, no sé si será correcto decir que es la cuarta dimensión, pero en unos niveles bajos, porque luego hay otros niveles superiores que allí ya no es la oscuridad, no reina la oscuridad y los fenómenos que ocurren ahí en ese bajo astral, sino que es ya niveles de más luz. Y que un alma se pueda elevar de estos bajos niveles a otros niveles superiores, sí es posible, siempre que esa alma despierte, desee, o que las personas que estamos en la tierra con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas y nuestras buenas acciones podamos hacer que esta alma se eleve y llegue a la luz. Pero una pregunta, ¿ese bajo astral está en la tercera dimensión? No, porque no está mentalizado. Estamos hablando del astral, no está encarnado. Está por debajo de la tercera dimensión. No está detrás. Es decir, está entre medio, entre la cuarta dimensión y la tercera dimensión. Está en una especie de apeadero para montarse en un tren que es la vida. Y el tren Sería- va a llevar al cielo. Morimos. ¿Sería, por ejemplo, el purgatorio, lo que se hace llamar purgatorio? Puede ser, perfectamente, sí. Podría ser. Pero el bajo astral tiene forma y tiene materia. Sería esa parte mental nuestra dirigida hacia esa parte oscura que ya hemos llamado antes, donde cuando morimos dejamos este cuerpo, esta materia, y entonces nos colocamos en un estado de cuerpo sutil que podría identificarse como el humo de un cigarrillo, ¿no? Que sería como blanco, color gris, que eso permanece ahí, esa entidad, y no se eleva
esa entidad. Permanece el espíritu ahí, por los apegamientos, por el deseo de que has muerto y has dejado un montón de cosas, que sería un poco lo diablo o el diablo que separa. Por todo eso no te quieres ir de la atmósfera de la Tierra. Entonces se convertiría en bajo astral. ¿Qué sucede ahí? Que el bajo astral es lo que siempre puede manifestarse porque tiene forma. Y se manifiesta con objetos que se mueven, con espíritus que aparecen, porque alguien que ha superado ese bajo astral, en ese purgatorio de dudas, de que yo tengo conciencia y nadie me ve y me noto, si superas la historia y la entidad se va, simplemente se va a comunicar contigo a través de la intuición, o a través del pensamiento o del sueño revelatorio, pero no en la materia de forma que sería el bajo astral, que tiene forma, que prevalece la entidad todavía ahí, sí. No se le va. Francisca, puedo decirte, personas que han vivido y han visto el bajo astral, es verdaderamente desagradable. Claro, son las emociones negativas, son las ansiedades, el alcoholismo, las necesidades. Ven luz en ti y todos quieren atraparte, todos quieren cogerte. Y te sientes un poco como agobiado, muy agobiado. Pero espera, se pasa muy mal. ¿Sabes quién te quiere coger? Tu vibración. Si estás en vibración, si estás en vibración alcohólica, si tú estás bebiendo alcohol, ese bajo astral de alcohol que necesita el alcohol está contigo y te coge. Te va a coger la vibración que tú tengas. Desde luego, si tienes una vibración diferente a lo que es una ansiedad o una necesidad de droga o una emoción, ese astral no va por ti, va a las vibraciones, porque existe la ley de vibración. Sí, sí. Entonces, ese astral aparece cuando tú realmente estás en su vibración y te molesta, y se cambian los objetos de sitio, y las mesas se mueven, etcétera, etcétera. Es algo más desagradable que eso, para mí el bajo astral. Muchísimo más. Mucho más desagradable. Bien, vamos a quería preguntar, ¿los espíritus que se encuentran en ese bajo astral son negativos? ¿Tienen malas intenciones? ¿Tenemos que tenerles miedo? Es ignorancia. Son primarios. No ten en cuenta una cosa, primitivos. Rafa. Cuando venimos a este mundo llevamos un astral, llevamos una especie de caparazón que nos protege de todos estos seres, ¿no? Sí, son espíritus que están ahí. Entonces, estamos protegidos contra ellos. El problema es que nosotros lo degrademos. Por nuestra forma de actuar y comportarnos en la vida, degrademos eso. A partir de ese instante no pueden venir los problemas. Están ahí, los tenemos muy cerquita. Una persona que hace el mal a lo largo de su vida, ¿dónde va? ¿Al infierno o al cielo? A saber, no lo sabemos, verdaderamente no se puede saber tampoco. Igual vino a hacer una función para que otros, a su vez, aprendieran una lección, claro. Y entonces realmente pues no ha hecho... Es decir, por eso es tan difícil juzgar, no puedes juzgar a nadie. ¿No? El ladrón que roba el bolso, o sea, tiene que existir alguien que te robe lo que tú estás creando. Entonces, ¿qué sabemos? ¿A qué venimos cada uno? O sea, que una persona que esté toda la vida haciendo el mal, asesinando... Es difícil. No, Rafa, que lo pone todo a un nivel muy extremo, ¿no? Entraría en ese bajo astral, entonces, primitivo, que se queda ahí y tiene que volver otra vez para acá. Es la ignorancia, sí, se tiene que basar en la ignorancia. Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Pero, vamos a ver, una persona, si hemos dicho anteriormente que está condicionada genéticamente, ¿qué culpa tiene él de tener una tendencia criminal y por esa razón tener que ir al infierno? Volvemos otra vez a lo de antes. Pero es que a lo mejor viene a aprender una lección que tenía que aprender porque no la había aprendido, y a lo mejor en la vida anterior había hecho algo y había habido un derecho de karma, que yo no sé, porque esto del karma también tiene su cosa. Pero bueno, quiero decir, es todo muy complicado y muy sencillo al mismo tiempo. Hay unas leyes que van muy por encima de nosotros, que son a nivel espiritual, que cuando estamos en el mundo la vemos como muy complicada. Cuando desencarnan lo ves sencillísimo. Es muy sencillo, ¿eh? Y en la cuarta dimensión, bueno, es que ya no vemos esa dualidad que decía Horacio, es algo muchísimo más sencillo que todo esto. Esto es que es muy complicado. Es que el estado de evolución de un espíritu se va a acoplar en esa genética, o sea, es que es lo mismo. Si tengo evolución X, voy a acoplar una genética con tendencia X. O sea, es que están como unidos. ¿Dónde se acopla la evolución del espíritu? Sí. En esa genética, para vivir las experiencias necesarias para evolucionar. Estaría unido de cuando bajamos aquí. Vivimos con los padres, nacemos de ellos, porque son ellos los que nos van a dar esas experiencias. Pero porque antes ese genoma evolutivo mío, espiritual, se acopla a esa genética y no a otra, por grados de vibración. Para entendernos, 5 y 5. En general sí, a veces no, pero en general sí, eso ocurre. Menos los maestros que bajan a otras cosas. Pero es que últimamente están bajando muchos maestros. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Muchísimos, ¿eh? No te puedes ni imaginar. Los niños que están naciendo es increíble. Exactamente. A pesar de que lo veamos como sería un tema muy interesante. Sí, pero es interesantísimo, ¿eh? Están viendo unos seres espirituales de luz increíbles. Muy evolucionados. Luego algo va a ocurrir. Porque nunca algo va a ocurrir. Levantando sí, el nivel tiene que equilibrar la balanza. Sí, igual que el mal, el bien que también esa es la lucha viniendo. de la que preguntaba. Lo que pasa es que el bien no mete ruido, pero está es ahí. Clandestino. Sí, pero nadie se entera que está. Pero somos 36 hombres dando. Justos que están ahí. Qué sí, pero estoy aquí, dices. Es muy bonito lo que dices, porque bueno, estamos de acuerdo. Volvemos a lo que estábamos hablando del bajo astral, del cielo, etcétera.
¿Hay alguna forma de garantizarnos a nosotros mismos el que después de la muerte vayamos a ascender a esa cuarta dimensión y no vayamos a quedarnos atrapados en ese purgatorio, en ese bajo astral? Claro, todo depende de la voluntad de cada uno. Si uno quiere, pues que efectivamente que podrá pasar y podrá ascender a esos niveles superiores. Ahora, si uno piensa que no, si se carga él mismo de culpa, de culpabilidad, de miedos, de fobias, de odios, de todas estas cosas, pues no avanzará. Esto es un proceso evolutivo. A medida que vas avanzando, pues vas despejando el camino, vas abriendo el horizonte. Por lo tanto, sí que depende de cada uno, el que vaya o no vaya a esos sitios. Pero a veces sí. En cualquier caso, que tampoco podemos, a veces uno es como muy negativo. Yo soy los encuentros que hay esto después de la muerte, ¿no? Esos encuentros que hay con esa luz maravillosa, parece que somos muy críticos contra nosotros. Realmente cuando morimos hacemos una especie de balance, nosotros mismos ante esa luz o ese Dios, hacemos un balance de nuestra vida, pero ojo, que también se le pone al lado todo un puzzle de vidas que hemos vivido, que no solamente es esta, A veces somos muy crueles, tienen que decir, no seas tan así contigo, no seas tan duro contigo. Y no es así, ¿no? Llevamos muchas vidas aquí. La mayoría de todos nosotros llevamos muchas vidas aquí. Sí. Muchísimas. Sí, lo que ocurre es que lo que estábamos comentando anteriormente, a veces, bueno, pues por medio de transcomunicación y demás, sabemos que hay entidades que están todavía aquí pegadas en el suelo, por decirlo de alguna manera, que no ascienden. ¿Por qué están ahí? A lo mejor estudiando la vida de estas personas, pues observas que son personas normales y corrientes, o incluso a lo mejor pues han estado haciendo el bien toda su vida. ¿Por qué se quedan enganchados a una casa, por ejemplo, encantada? Ahí yo no encuentro explicación, no lo sé. Se quedan cogidos un poco a la materia por lo que sea, y no lo sé, la explicación no lo sé. Quizás es parte de su lección, no lo sé. Estuvo tan apegado durante la vida a las cosas físicas que ahora te vas a quedar durante 1000 años enganchados a unas cosas físicas, pero sin estar con la sensación de que no te entienden, que no te oyen, que es difícil, tiene que manifestarse pues en teleplastias, tiene que manifestarse en psicofonías. Se encuentran como muy limitados. Pero se encuentran mal, porque evidentemente se reciben... es evidente, pero es que aquí tampoco estamos bien, o es que estamos bien. Yo digo que pasas a esa cuarta dimensión y es que todo el que va de aquí, de esta vida, se va a esa luz y dice, no, tienes que regresar que no has terminado tu faena. Es muy duro volver aquí al cuerpo. Es muy duro cuando te sientes astral y te sientes espíritu. Muy difícil. Bien, pero tú dices que aquí no nos encontramos bien, pero es que analizando posiblemente en ese bajo astral están todavía peor. Es decir, estamos viendo donde se da un paso hacia atrás, no se da un paso hacia adelante. Esa gente está en la oscuridad. Están viviendo o están habitando en casas donde se manifiestan de la manera que se le da, ¿no? Por ejemplo, pues una psicofonía, yo qué sé, o la ouija incluso, ¿no? Pero están mal, porque los mensajes que se reciben son de agobio, es decir, no están bien. Y esas personas a lo mejor en vida han estado viviendo perfectamente, ayudando a los demás, y luego han retrocedido. Está claro que posiblemente sea temporalmente, es decir... Rafa, no creo que hayan ayudado mucho a los demás. Es que muchas veces parece ser que la gente ayuda a los demás, pero es que a lo mejor ayuda por necesidades, porque hay gente que se sabe que se ayuda porque necesita ayudar, pero no es que realmente sienta esa ayuda. Hay unos componentes psicológicos de alguna manera que hace que, qué maravillosa esa persona, pero atento, que a lo mejor esa persona no realmente está haciéndolo por sentimiento, si por necesidad o manipulación, vete tú a saber. ¿Quién sabe algo de nadie? Nadie sabemos nada de nadie, Rafa. Entonces cada uno sabe muy bien lo que es él, y muy poquito, pero ¿quién sabe algo de alguien? Muchas veces se dice que estamos tentados por el mal, pero igualmente estamos aconsejados por entidades buenas que nos están marcando. Hombre, pues claro, continuamente. Digamos nuestro ángel, el ángel que somos nosotros mismos, nuestro ángel. Continuamente. Y otras entidades que llevamos alrededor. Nunca estamos desprotegidos. Dios no nos deja solos. Depende, también pasa como pasa con la televisión o la radio. Donde pongas el dial o el canal que pongas es eso que estás viendo. Perfecto. Si tú pones el canal tuyo en una sintonía, pues estarás conectando con esa sintonía, con los ángeles o con los seres espirituales. Si te vas al otro extremo y pones otro canal más oscuro, más negro, pues entonces conectarás con los espíritus negros o malos. ¿Cómo se pone el canal de los ángeles? ¿Cómo se sintoniza? Está chupado. Con una palabra simplemente, amor. No hay más. No hay más. El amor todo lo puede, todo lo
salva y todo lo supera. Es una actitud ante la vida diferente. De todas formas, Francisca, iba a hacer una matización. Una matización, no te enfades, ¿eh? Yo nunca me enfado, es que hablo así Yo no sé, fuerte. pero cualquier acto de echar una ayuda a los demás, siempre hay un acto amoroso. Por supuesto que lo hay. Un acto amoroso, por supuesto que lo hay. Difícilmente es canjeable, no, son actos, cuando hay generosidad, hay amor, eso es la moneda de cambio del mundo por supuesto que de Dios. Sí. Yo lo que quería diferenciar era otra cosa. Si hay actos sin amor, entonces ya no son de amor, son... Desde fuera de necesidades. parece que son, pero no lo son. Pero Es que el que lo hace lo sabe, ¿eh? Claro, Sí, sí, lo claro. sabe, sí, lo Ese es sabe. el único Claro. que Sí, quizá lo lo sabe, o Claro. por lo menos lo puede intuir. Las distintas profecías, incluso las escrituras sagradas, pues vaticinan una lucha final, ¿no? Donde el bien y el mal se van a enfrentar y donde parece ser que va a ganar el bien. ¿Eso es así? ¿Qué opináis? Sí. ¿Se avecina una lucha entre el bien y el mal y finalmente será... No se avecina, se está produciendo. Se está ya. produciendo ya en este momento, es decir, estamos Ya. en ese apocalipsis, por ejemplo, que se anuncia en las escrituras del cristianismo, ¿no? Se está... Sí, sí, sí. El famoso fin de los tiempos sería el fin de ese hombre neurótico, absurdo, totalmente paranoico, para producirse un hombre nuevo, distinto, un hombre que utiliza el amor para Esa todo. cuarta dimensión que hablábamos Que es el asomarse a esa cuarta dimensión, pero está aquí. No es que la Tierra se vaya a esfumar, es un planeta muy joven. ¿Y qué más te da si no lo vas a poder ver? No, pero sí, a mí no me importa, porque los demás seres que vienen son parte mía, ¿entiendes? O sea, Claro. yo no soy solamente yo. Entonces, ese cambio de conciencia sería, o esa lucha, pues para hacer una Tierra materialmente distinta, pero que no se va a esfumar el planeta, que es un cambio de conciencia en el interior del ser humano. Es inspirar más hacia adentro, ver qué pasa en ti y amarte a ti para amar al otro. Es algo muy complejo. Lo que pero- se viene llamando el fin del mundo, que no es un fin del mundo terrenal, pero sí un cambio de conciencia radical, por decirlo de alguna manera. Es un cambio radical, o sea, las profecías de San Malaquías que se están cumpliendo Total. bastante bien, quedan dos papas, lo que es para la Iglesia, me refiero a la Iglesia cristiana. Claro. Se va a acabar. ¿Por qué se va a acabar? Se Es cae. evidente, va a acabar, hay un cambio de conciencia que es universal. La Iglesia no va a existir como está existiendo, va a dejar de estar. Claro. Pero hay un nuevo Pentecostés detrás de todo esto. Es decir, el Cristo, no ha tomado posesión de su Iglesia de verdad. No ha tomado todavía posesión de su Iglesia. Está tomando. Ahora la está tomando. Esto, Porque hay una única religión que es el amor. habrá un solo rebaño Exacto. y un solo pastor. Y ahí Exacto. el único lenguaje, la única moneda va a ser el amor. Ya baja Y ahí se el acabará. mensaje, Ese es lo que claro. llaman el fin del mundo. Claro. Y entonces la iglesia, digamos la iglesia donde no tendrá sacerdotes y seremos todos, porque todo el mundo será el pueblo de Dios, toda la humanidad será el pueblo de Dios, ahí en ese momento ocurrirá algo maravilloso. Y es que pasado un tiempo, que son 1000 años bíblicos, que es un periodo largo indeterminado, vendremos bajar al Hijo del Hombre. Yo creo en las palabras de Jesús. Jesús nos dijo que volvería. Y yo estoy convencido de ello. Él no ha tomado posesión de la iglesia, va a tomar posesión de la iglesia. 1000 años después lo veremos bajar. Espero que esté entre ellos, vamos. Pero aparte de Yo la no creo que iglesia, se escape nadie. Yo espero aparte que de la esté iglesia, Pedro, creo que todos los sistemas que están en este momento funcionando y que hemos creado este mundo de esta manera van a caer por su propio peso. Va a desaparecer políticos, todo. culturales, sociales, Bueno, etcétera. todo, etcétera, todo. etcétera. Va a haber un cambio de fondo. Religioso. Nos llevaría a otro programa y posiblemente pues, en algún otro programa hablaremos de lo que estéis comentando ahora mismo. Sí. Y nosotros es que nos tenemos que ir ya porque el tiempo se nos ha acabado. Así es que, Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. María Dolores igualmente, Horacio y Francisca. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, Y esta noche hemos estado hablando del bien y el mal. Yo creo que tampoco es tan difícil hacer el bien, por lo menos se identifica bastante claro, ¿no? Así es que yo les recomiendo que hagan el bien por donde vayan y que pasen una buena noche. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.